Hola, bendiciones. Gracias a Dios porque otra vez podemos dar nuestro aporte a este estudio y juntamente todos en unidad meditar en lo que la Biblia nos quiere decir en el mensaje a la última de las iglesias, que es la Odisea. Este conjunto de mensajes que se estuvo hablando que la Biblia nos habla en los primeros capítulos, recordemos que es acerca, puede abarcarse como un periodo de la iglesia en general, de la historia de la iglesia en Cristo en general, pero también como periodos aislados, es decir, que en cada una de estas iglesias que existieron en la antigüedad hubo este tipo de conductas, algunas buenas, algunas malas, pero sobre todo, pues nos daban a entender lo que es lo que Cristo piensa sobre estas iglesias. Ahora vamos a dar inicio a al estudio de la última iglesia, que es la Odisea. Antes que eso, vamos a darle gracias a Dios por otro momento más que nos permite meditar en su palabra. Bendito Dios, te damos gracias porque en este día tú nos permites nuevamente meditar en tus enseñanzas, en tu palabra que es preciosa y valiosa para aquellos que tienen oído y escuchan lo que tú tienes que decirnos en el día de hoy. Te pido que este estudio sea de bendición para aquellos que lo sintonicen, aquellos que dispongan de su tiempo, de su mente y de su corazón para poder analizar lo que tú tienes preparado para nosotros el día de hoy. Espíritu Santo, toma el control de este estudio y que sea tu palabra la que nos alumbre y nos dé sabiduría en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les comentaba, vamos a analizar el mensaje a la Odisea. Esta iglesia, entre sus generalidades, podemos encontrar que es una de las últimas iglesias en Asia y tristemente esta iglesia representa a la iglesia apóstata. ¿Qué quiere decir esto? Que esta iglesia es la que se iba a ir en contra de todos las enseñanzas que Cristo ya había dado, es decir, iba a renegar de cierta manera el Evangelio, pero con su conducta. El día de hoy podemos ver también reflejado esta característica en varias iglesias, pero vamos a ver más adelante qué se nos dice sobre la Odisea. La Odisea, la palabra la Odisea, puede darse el significado o uno de los significados más acoplados a la traducción actual sería el pueblo manda o lo que el pueblo diga, es decir que hace referencia a que esta iglesia estaba muy arraigada a tomar la opinión popular de los que pertenecían a este grupo y es lo que se hacía en ese lugar. Es por eso que vamos a ver ese contraste cuando Jesucristo se presenta ante esta iglesia. Algo que también podemos destacar de la iglesia de la Odisea es que era una iglesia donde se presumía que tenía una gran riqueza, grandes comercios y un centro grande de la cultura griega. En un principio se desarrollaron este pues ciertos inicios de la medicina. Vamos a verlo también como pues hacían cierto tipo de mezclas de colirios y es algo que estas palabras, aunque parecieran que son datos al azar, pero es importante porque Cristo mismo es quien como que les recuerda esto, o les reprocha más bien dicho, a esta iglesia estas actitudes. Entonces vamos a leer rápidamente lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 3 en el versículo 14. Dice, el mensaje a la Odisea. Y escribe el ángel de la iglesia a la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Aquí es importante, como les mencionaba, recordar lo que significa la palabra la Odisea, o es decir, lo que se hacía en ese lugar, que era que la voluntad del pueblo es lo que se hacía, pero aquí Jesucristo se presenta como el amén. Recordemos que la palabra amén
significa igual así sea o Dios, bueno, que sea cuando decimos amén no es solamente por decirlo al azar, sino que es una palabra de afirmación y confirmación, como decir así sea o es verdad. Entonces, aquí Jesucristo se presenta y de hecho en esta parte de la Biblia es la única en la que a Jesucristo se le menciona como el amén. Más bien dicho, él mismo se menciona como que él es el amén, como un nombre. Recordemos también, hay una parte en la Biblia que es en 2 Corintios 1:20, donde se nos refleja también esta parte de la palabra amén. Vamos rápidamente a 2 Corintios capítulo 1 versículo 20 y dice así: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Es decir, que aquí Jesucristo se menciona como el que tiene la última palabra, la única palabra. Muchas veces decimos así la última palabra, pero si recordamos aquí también se nos dice que Jesucristo es el principio, el principio en la creación y el último, es decir, Él tiene la primera y la última palabra, la más valiosa, la que importa, es en pocas palabras. Y otro aspecto que podemos ver aquí es que el hecho de que Jesucristo se mencione como el amén, es decir, que Él también cumplirá todas las promesas de Dios. La Biblia nos menciona muchas veces las profecías que fueron cumplidas en el momento en que Cristo vino a la tierra y fue crucificado. Y hay muchas más promesas y profecías que están por cumplirse. Y todo esto viene de la mano de que Cristo mismo es el que cumplirá todo eso. Entonces, aquí el motivo de que Cristo les diga que Él es el amén es para darles a conocer nuevamente que Él es el único que tiene la voluntad. No es lo que quiera el pueblo, no es lo que crean ellos que más les conviene, sino lo que dice su palabra. Es lo más importante. Más adelante vemos lo que dice el versículo 15, perdón, de Apocalipsis. Vamos a seguir leyendo Apocalipsis capítulo 3 del el versículo 15. Dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí esta palabra es dura porque en verdad muchas veces no tomamos la consideración de este versículo, el hecho de decir de que la Odisea, la iglesia de la Odisea no era ni fría ni caliente, también es algo que ellos entendían a la perfección y les voy a decir por qué. Se dice, o al menos hay unos registros, unos estudios han dicho que esta iglesia, la ubicación donde se localizaba, no tenía un suministro de agua directamente. Obviamente en la antigüedad se cavaban pozos o había ríos o estaban cerca de mares donde podían hacer uso de ciertas cantidades de agua. Pero en esta ciudad no estaban cerca de una fuente viva de agua. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues construían acuíferos o canales que les servían para transportar agua de otros lugares. En este caso, había dos fuentes principales de suministro de agua. Una era proveniente de las montañas, que obviamente sabemos que cuando el agua viene de las alturas está congelada y cuando disminuye, o sea, es cuando se concentra en un lugar cálido o templado, pues ya pasa de hielo a líquido y empieza a ser tibia. Y había otro lugar que hasta donde vi también eran como aguas, como manantiales de, agua caliente. Y estos lugares también les servían para recolectar agua. O sea, eran como que estanques, pero al momento en el que ellos transportaban el agua, esta se volvía tibia. Entonces los laodicenses conocían muy bien esta referencia que Jesucristo les estaba dando acerca de la tibieza. O sea, no es algo como así de que Dios utilizara las palabras que si bien sí cuadran obviamente porque es su palabra, pero les daba un ejemplo práctico que ellos tenían a la mano. El hecho de que la tibieza de su corazón era similar a esta agua que ellos consumían. Y aquí dice la palabra en Apocalipsis, como estamos leyendo, que les dice Jesucristo, por cuanto, pero
por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es una declaración tremenda porque no, nos da a entender igual que esa tibieza de corazón de esa iglesia no le hacía bien, no le hacía bien al cuerpo de Cristo. Y obviamente cuando algo no le hace bien a tu cuerpo, pues ¿qué es lo que hacemos? Procedemos a desecharlo, a expulsarlo. Obviamente esto acoplado a la situación actual, pues viene muy de la mano. ¿Por qué? Porque muchas veces la Biblia es clara, hay iglesias que están pasando por esto, y no solamente iglesias, podemos trasladarlo a personas en el cuerpo de Cristo que de igual manera así se presentan, tienen un corazón tibio, no quieren o no, a veces no queremos soltar todo lo que el mundo da, pero tampoco queremos apropiarnos de todo lo que Dios nos está enseñando. Entonces venimos a ser tibios, no, y más adelante vamos a ver cómo lo menciona Jesucristo. Bueno, algo que muchos autores o pastores han comentado también es el hecho de que si fuéramos calientes, el aspecto de caliente representa en este contexto sobre el amor, el fuego vivo que debemos de tener por Dios, ese anhelo, ese ardor ferviente por querer anhelar más y más la presencia de Dios. Y la frialdad se refiere a que totalmente estemos apartados del mundo, de la iglesia, es decir, que rechacemos todo lo de la iglesia. Si fuésemos fríos totalmente, pues Dios puede llamarnos, puede hacernos venir a Él volvernos calientes, ¿no? O sea, una iglesia fría niega totalmente la doctrina esencial de la fe, prefiere otro contenido, y como veíamos el tipo de iglesia que es la Odisea, que le gustaba atraer a la gente, que esta iglesia pues fuera más de que pues, lo que tú quieras. Si hoy no quieres estudiar la Biblia, pero quieres ir a, no sé, a pasar el rato a algún lugar, vamos a hacerlo. O que si hoy vamos a estudiar la Biblia, no, mejor vamos, vemos una serie bíblica, una película bíblica, ¿no? Vamos a ver una película mejor en lugar de estudiar la Biblia. Ah, bueno, entonces son cosas que hoy en día se siguen viendo, que en lugar de anhelar las cosas de Dios, en lugar de tener ese corazón ardiendo para que Dios nos use, preferimos a veces cosas del mundo, y a pesar de que parezcan bíblicas, pero genera en nosotros cierta tibieza, es decir, no estamos totalmente arraigados a ese amor. Esta tibieza también se describe hoy en día en muchas iglesias grandes. ¿Y por qué decimos eso? Porque aquí en el versículo 17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces aquí nuevamente se nos menciona a qué tipo de iglesia se está dirigiendo el Señor Jesucristo. Se dirige a una iglesia, pues que obviamente solamente piensa en lo material, quizás, en mayormente en su corazón, en vez de anhelar lo que en verdad da riqueza. Por aquí dice que estas iglesias, o esta iglesia de la Odisea en específico, pues menciona que era una iglesia rica, que no tenía rica materialmente o económicamente hablando. Como les mencioné hace un momento, la Odisea era un centro tanto cultural, económico, muy importante en la antigüedad. Entonces, esta iglesia pues tenía prácticamente, hablando de necesidades fisiológicas, necesidades de alimento, de vestido, de todo lo demás, no tenían ese tipo de necesidad. Y es lo que ellos creían que los completaba, o lo que les hacía estar pues bien, el hecho de no tener necesidades de ese tipo. Pero aquí el Señor Jesucristo les dice claramente que no es así. Si bien en lo económico tenían mucho, en lo espiritual eran pobres, dice aquí la Biblia, que eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Entonces, trata de imaginarte a una persona de este tipo, es decir, una persona que obviamente vemos día con día, quizás en nuestro diario andar, o al ver en las noticias vemos gente que
padece de estas cosas físicas, pero si lo ves de ese, o sea, toma esa imagen de ver a alguien en esa situación y ahora de esa manera lo podemos entender que Jesucristo veía esta iglesia, la veía como una persona pues técnicamente desamparada de la calle, o sea, alguien que tú ves y a veces hasta es verdad, llega a generar cierta repulsión por el hecho de pues de que no convivimos así mucho tiempo con alguien de la calle y vemos, o sea, vemos esa situación de necesidad e inclusive pues nuestro corazón a veces se compadece y aquí esta iglesia presentaba esa misma situación en el ámbito espiritual. O sea, ellos se decían ser ricos, pero no tenían nada, no tenían palabra, no tenían revelación, no tenían ninguna de estas cosas que en verdad hacen lo que es la iglesia, no solamente lo económico. Y nuevamente nos reflejamos hoy en día a iglesias que quizás consideremos grandes. No significa que todas las iglesias estén en esta situación, pero hay algunas que se enfocan quizás más en la infraestructura, en lo de que pues vamos a tener más equipos, mejores escenarios, mejores cosas para que la gente se entretenga o le llame la atención, pero no tienen fundamentos bíblicos, no tienen la palabra. Caso contrario que lo que se menciona en la iglesia de Filadelfia, que vimos en el capítulo, bueno, en este mismo capítulo, pero aquí dice que Filadelfia, a comparación de la Odisea, no tenía fuerzas, pero había resguardado, había procurado la palabra en su corazón. Y también, si no mal recuerdo, Sardis también era no era Esmirna, la iglesia de Esmirna, perdón, que también tenía ese tipo de situación. Esta Esmirna era una iglesia literalmente pobre, o sea, en lo económico, no tenía nada, no tenía quizás lo suficiente para subsistir, pero aquí dice que ellos igual habían hecho buenas obras, es decir, que habían sido fieles y que no habían negado el evangelio. Iban a ser probados aún así, pero de todas formas, Cristo les elogia esto, el hecho de que a pesar de que ellos pensaban que eran pobres, pero no lo eran, porque tenían la riqueza de la palabra, en contraposición de la Odisea, que ellos no tenían esta riqueza y ellos se creían muy ricos. Y muchas veces, pues así nos llega a pasar. Igual a lo mejor no refiriéndonos a una iglesia en específico, pero en una etapa de nuestras vidas, este mensaje a la Odisea puede que nos aplique a nosotros o te haya aplicado en algún momento de tu vida en el que tú creías tener todo, no necesidad de nada y al final no teníamos pues lo que en verdad importa. Rápidamente les comparto, yo llegué a conocer a alguien en la universidad así, igual que conocía de Cristo, asistía a una iglesia cristiana, pero cuando yo empecé a tratar a esta persona, una parte de su testimonio que me decía era esto, de que muchas veces esta persona no tuvo necesidad económica, siempre tuvo de todo, o sea, tuvo quizás, bueno, lo necesario, inclusive un poco más, pero algo que siempre me dijo era de que a pesar de todo eso de que no tuvo necesidad, sentía que algo le faltaba, sentía que algo no estaba bien, o escuchaba testimonios de otras personas y decía, es que yo no he vivido eso, yo no he pasado por esa situación, pero sentía que algo le faltaba. Y gracias a Dios, porque fue conociendo más y más de la palabra, fue congregándose y haciéndolo con decisión. O sea, a veces nada más era asistir por asistir a la iglesia porque su mamá o sus papás la obligaban a esta persona. Pero luego sí fue más por convicción que por obligación. Entonces, Cristo quiere que así aprendamos a amarle por decisión. Y más adelante en este mismo capítulo vamos a ver el por qué. Eh, Seguimos leyendo. Aquí dice la Biblia que Jesucristo, como en todas las demás iglesias, conoce sus obras. Pero ¿qué tipo de obras estaba haciendo esta iglesia? Vemos que no eran obras buenas, porque si bien las otras iglesias fueron recordadas porque desechaban ciertas ideologías
o desechaban ciertas doctrinas o guardaban su palabra. Esta iglesia no. Y hoy en día es lo que también se puede ver en muchos lugares. De hecho, esta iglesia representa, no creo que no lo había comentado, pero representa a la iglesia contemporánea. Es decir, que esta es la iglesia que va a presenciar o posiblemente llegue a presenciar el arrebatamiento. Entonces es importante cómo es que Cristo les recuerda que, que no sigan en esas actitudes. Dice aquí en el versículo 18: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí, en esta parte, la parte del que da sobre lo que debe de comprar, causa un poco de curiosidad, porque muchos creerían y dirían, no, pues que no, la salvación es gratis, que no, el evangelio no, bueno, no nos costó a nosotros, por eso se llama gracia, ¿no? Porque es un regalo. Y muchos podrían llegar a caer en confusión y decir, no, pues pues cómo, ¿no? ¿Cómo es que aquí me dice que compre, ¿no? Pero aquí no está hablando de un precio, obviamente monetario ni físico, sino habla más sobre el precio de entregar completamente nuestra vida, lo que anhelábamos antes y que cuesta trabajo dejar, para seguir lo que Cristo dice en su palabra. Ese tipo de actitudes, ese tipo de pensamientos, todo eso cuesta, es un precio, pero no es un precio, reitero, monetario, y tampoco es un precio mayor al de la salvación, sino que cuesta trabajo dejar las actitudes a veces del viejo hombre, de la vieja vida, y volver a lo que Cristo quiere para nuestras vidas. Entonces es importante recalcar todo ese aspecto, todo ese punto de volver nuevamente a Él, y por eso dice aquí que compremos de Él oro refinado. Este oro obviamente no se refiere a un oro físico tampoco, pero hace alusión a la sangre de Cristo, que tampoco significa que la podamos comprar, pero sino que valoremos el precio, el valiosísimo precio que tiene esa sangre, porque recuerdo una ocasión que un pastor, si no recuerdo, fue en Sinfonía de Vida, que decían, o no recuerdo dónde lo escuché, pero es esta frase de que la salvación es gratis, pero no fue barata. Es decir, que la salvación sí es gratuita para todos, pero se tuvo que pagar un alto precio para que pudiésemos nosotros gozar de esa salvación, que es la sangre de Cristo. Este oro refinado, lo más precioso que nosotros podamos anhelar en esta vida es la sangre de Cristo. Y es por eso que nos dice, con esa sangre verdaderamente somos ricos, es lo que aquí dice en la palabra. Luego menciona sobre las vestiduras blancas para vestirnos. Esta vestidura es la justicia de Cristo. Cuando nosotros somos revestidos con esa justicia, con esa justificación, ya no padecemos la vergüenza del pecado o la vergüenza de la muerte que estábamos acarreando, sino que Cristo nos lava, nos limpia y nos viste nuevamente. Y la unción, dice aquí, ungir nuestros ojos con colirio para que veamos, también puede hacer referencia a lo que es el Espíritu Santo. Recordemos que Él es el que abre nuestros ojos, el que nos destapa nuestros oídos para que podamos escuchar y ver lo que en verdad nos conviene. Ahora, esto es lo que Jesús les insta a los laodiceos, que seamos calientes. Bueno, que la iglesia sea caliente en el sentido de que tenga ese amor ferviente por Dios, que no que no se limite a solamente de que pues ya cumplí con los domingos, ya cumplí con los viernes, con los jueves, sino que día tras día, noche tras noche, que sea la iglesia, que en lo íntimo busque más y más de Dios sin importar qué. O sea, hay muchos ruidos en el exterior, hay muchos ruidos que nos quieren quitar la atención del mensaje de salvación, pero que todo eso, pedirle a Dios que sea el que nos abra los ojos y que nos permita seguir conociéndole. Dice aquí, seguimos en el versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces aquí, observamos esa parte de que
nuevamente nos vuelve a traer ese mensaje de gracia. A pesar de que esta iglesia ya había olvidado de cierta manera el mensaje inicial, de que ya había observado todo atrás el evangelio, o sea, lo había aceptado en un principio, pero se desvió. A pesar de esas actitudes, Cristo aún ama a esta iglesia. Dice aquí la palabra que Él todavía la ama. Él todavía nos ama a nosotros y de esa manera nos dice aquí que nos recomienda, nos insta, nos convence nos aconseja para que podamos volver a Él. Hoy en día, hoy en el tiempo de gracia, a pesar de las situaciones, de todo lo que se vive en el mundo, porque créanme, hermanos, que día tras día todos vemos noticias crueles, crueles en el sentido de que pues gente pierde la vida en accidentes, en asaltos, en muchas situaciones que hasta pareciera que son sacadas de la imaginación, pero en verdad la humanidad pasa por muchas cosas difíciles y en estos días que a pesar de que la maldad sigue creciendo, Dios, Cristo nos sigue instando a que es tiempo todavía de volver a Él, todavía es tiempo para poder arrepentirnos, para poder amarlo, para poder ser celosos, celoso en el sentido de tener ese fuego y ese ardor solamente por Él. Hay muchas veces en las que el mundo te quiere bombardear con mensajes, con ideas, con conceptos que parecieran tener sentido o cierta lógica, pero la verdad fundamental, lo que dice la palabra y lo que yo sé que tú quizás ya has vivido en un tiempo, en un contacto con Dios, es lo que importa. O sea, podrán venir muchas ideologías, muchas ideas nuevas, conceptos, pero lo que nunca va a cambiar y de lo que nosotros debemos arraigarnos siempre es de la palabra, de la Biblia. Eso es lo único seguro y certero. Y dice la misma Biblia que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. O sea, es lo más importante que nosotros debemos de tener en cuenta y debemos de guardar celosamente esa palabra. Nuevamente, a veces nos cuesta trabajo porque no quisiéramos ofender a las personas o decir, no, no queremos entrar en controversia, ¿no? O quiénes somos nosotros para juzgar. Pero si es algo que va en contra de la Biblia y sabemos que tenemos el respaldo de Dios, del Espíritu Santo, no nos callemos. Y esto yo hablo en general también por mí, yo lo hablo también por mi hermano porque sé que es difícil y volvemos al mismo lo del precio, ¿no? Lo de pagar ese precio. Es complicado porque sabemos que cuando nosotros demos lo que dice la Biblia y lo tengamos ciertamente arraigado a nuestro corazón y sea nuestra forma de vivir, habrá gente que se irá, habrá gente que nos menospreciará, habrá oportunidades que se cerrarán, habrá situaciones que dirán, no, pues no te acerques a esa persona porque está mal, está hablando cosas antiguas y hoy en día ya es algo nuevo, ¿no? A pesar de todo eso, de que se cierren las puertas de este mundo, sabemos que tenemos las puertas abiertas delante de Dios y seguimos fervientemente esta palabra. Entonces, como bien decía Jesucristo en capítulos anteriores, que sigamos velando, que no desmayemos, que velemos. Y esta promesa es la que le da a la iglesia en general. No podríamos decir que a la Odisea le da este mensaje, pero también se habla en general, inclusive personal, a cada persona se puede aplicar este versículo que dice el versículo 20 de Apocalipsis 3. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta imagen muchas veces la usamos, bueno, solemos utilizarla, este versículo, el versículo 20, para para compartir a gente que no conoce de Dios. Le decimos, es que Él está a la puerta y llama a tu corazón para que tú se la abras. Y está bien, es muy bueno porque pues sí nos da a entender esa perseverancia. Quizás, la verdad no estoy seguro,
pero probablemente de este versículo salga el hecho o el dicho que suelen decir muchos de que es que Jesús o Dios es un caballero, ¿no? Dios no te va a obligar a aceptarlo, a seguirle. Aquí no dice que Jesús sea un caballero, pero sí, que quizás quede un poco implícito, pero este mensaje primordialmente va hacia la iglesia, a gente que ya conoce de Jesucristo, a gente que ya lo ha aceptado como su Salvador. Este mensaje va específicamente para ellos, para nosotros, para que si nosotros en algún momento le cerramos la puerta a Jesús, a Dios en nuestras vidas, si quizás las voces, como mencionaba, del mundo o nuestras malas decisiones nos han hecho decepcionarnos quizás de Dios, que no es lo ideal, porque sabemos que somos responsables también de nuestros actos. Hay veces que hacemos algo mal y creemos que es culpa de Dios, o si planeamos algo y no sale como queríamos, le echamos la culpa a Dios. Y la verdad es que ese no es el punto. Ese no es el punto, hermano, porque la Biblia es clara, ¿no? De que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, eso también cosechará. Entonces, no es, este mensaje va para aquellos que quizás nos hemos apartado de Dios, le hemos cerrado la puerta del corazón por X o Y razón. Pero lo importante es que volvamos a Él, que Él está a la puerta y llama, dice. Dice que el que oye su voz y abre la puerta, Él entrará con Él y cenará con Él, y dice ahí Él conmigo, ¿no? Dice el versículo. Otro punto importante es ver en el contexto de la comida que menciona aquí. La comida en esta cultura, en la cultura, bueno, antigua, era algo muy íntimo. El hecho también de invitar a alguien a tu hogar es algo muy íntimo, no hay que pasarlo por alto. Entonces, significa comunión, significa que Cristo al entrar con nosotros a la puerta y comer, significa que quiere tener una relación íntima con nosotros, con la iglesia, una relación que no solamente se base en apariencias, sino que sea una verdadera relación, pues fundamentada en Él, fundamentada en su amor. Y algo que menciona es que al que venza se sentará con Él, así como Él tiene una relación con el Padre. Eso también nos habla de esa comunión perfecta que tendremos si no desmayamos. Dice aquí que al que venza, es decir, al que acepte esta invitación, aquel creyente, aquel hijo de Dios, o aquel persona que ya aceptó a Cristo en su corazón y que vuelva a abrir la puerta de su corazón para que Él entre, aquella persona es la que va a vencer y se sentará con Él en el trono. Entonces este trono también representa la autoridad que Él nos va a dar. Recordemos, en el milenio y en la eternidad es algo que Él comparte con nosotros, pero sí es importante que demos ese paso de escuchar su voz y abrir la puerta y no dejar que pues el enemigo nos perturbe o nos aleje del verdadero mensaje que es Jesucristo, que es el Evangelio y que es el amor que Él tiene para nosotros. Entonces ya por último vemos que dice que el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, que nuevamente darle la oportunidad a que sea el Espíritu Santo que nos enseña a nosotros, que no nos dejemos llevar por lo que he escuchado, por lo que me han contado. O sea, vagamente a veces sí tomamos referencias, pero que siempre, siempre ahorita al finalizar este estudio, hermano, yo te recomiendo que le oremos a Dios en lo íntimo, en lo personal. O sea, o antes de dormir, al despertarte, en cualquier momento, vemos que es tiempo de gracia, pero esa gracia también influye en que seamos obedientes, en que seamos diligentes y que no desmayemos. Entonces este estudio pues es el último estudio que vimos de las iglesias. Posteriormente espero poder compartirles igual un mini resumen de lo que fueron cada una de estas iglesias, para que no nos quedemos así nada más, sino seguir meditando. Y espero que en los comentarios o en cualquier duda que tú tengas puedas escribirlo, puedas compartirlo con los pastores, para que juntamente pues sigamos aprendiendo juntos. Esa es la idea, que sigamos aprendiendo y meditando y poniendo en práctica lo que Dios nos ha puesto. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias porque es tu palabra la que nos está hablando. Ayúdanos a permanecer fieles, a servirte,
a conocerte aún más cada día, Señor. Hay veces que le escuchamos más a las otras personas, al pueblo, que en vez de tu palabra, Señor, en vez de a tu espíritu. Ayúdanos a poner nuestros ojos y nuestros oídos a tu disposición y que seas tú el que hable en este día y en el resto de esta semana y en el resto de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén.